Génesis 37 iniciamos prácticamente lo que es una sesión diferente. Ya no vamos a hablar acerca de Abraham, ya no vamos a hablar acerca de Jacob, Isaac, ahora hablamos acerca de José. José se introduce en Génesis 37 y prácticamente inicia algo diferente. Y lo que vamos a ver es cómo Dios está moviendo sus piezas para que su plan siga avanzando. Hermanos, Génesis 37 da inicio a José no como protagonista de la historia, sino como una pieza secundaria de la historia de Dios. Y eso es lo que todos nosotros debemos entender esta mañana. Somos piezas secundarias en la historia de un Dios que controla su propia historia, su propio reino. Así que la historia se encamina hacia una finalidad específica. Esta historia tiene un fin, como cualquier historia o cualquier narrativa tiene un fin. ¿Cuál es el fin de esta historia? El fin de la historia es que Dios reúne todas las cosas en Jesucristo. Ese es el fin de la historia. Nuestro gran Dios recupera no solamente su reino, sino que nuestro Dios ahora, Él lo que hace es recuperar cada esfera de este mundo gracias a la persona del Hijo. Y es allí donde quisiera compartir con ustedes una frase épica de un teólogo y es la siguiente. Dios creó al mundo, dio un principio a la historia y vio que ésta se fue por un camino equivocado. Pero Dios no se detuvo ahí. En lugar de detenerse, se mantuvo fiel a su creación, fiel a la humanidad, y dio a la historia plena oportunidad para desarrollarse. El resultado fue un flujo de historia humana en la cual la creación de Dios pudiera desarrollarse a pesar del pecado. Fin de la cita. Creo que este teólogo, Darrell Miller, lo coloca allí y creo que es muy acertado lo que dice. De repente, debido a la entrada del pecado, en lugar de detenerse la historia de nuestro Dios, continuó. Y hoy veremos que a pesar de nuestros pecados, nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores y transgresiones, Dios no detiene su historia. Esta historia va a continuar y no es que Él está promoviendo el pecado, sino que Él nos enseña a nosotros que por encima del pecado, Él va a dar ese seguimiento y esa continuidad a su propio plan. Eso es lo maravilloso de esta historia. Ningún obstáculo va a detenerla. Y es por esto, mis hermanos, que he colocado este sermón como título, El plan de Dios. Escuchaba este fin de semana a un predicador, un pastor, que le llamaba el gran plan. Pero bueno, esa frase me llamó muchísimo la atención, pero ya el sermón estaba preparado. Así que el título de este sermón es El plan de Dios. Aunque si le quieres colocar el gran plan, creo que también es maravilloso. Nada más esa palabra gran hace las cosas diferentes. Pero se llama El plan de Dios. Un sermón que estará dividido en tres partes. En primer lugar, veremos cuando no se reconoce su plan, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Cuando no se reconoce su plan. Alguien llamó a la criatura una criatura rebelde y obstinada que se opone al plan de Dios. Y eso es lo que veremos en estos 11 versículos. En segundo lugar, conspirando contra el plan de Dios. Versículo 12 hasta el versículo 28. Conspirando contra el plan de Dios. Y tercer y último lugar, el plan de Dios produce dolor. Versículo 29 hasta el 36. El plan de Dios produce dolor. Así que el título es El plan de Dios dividido en tres partes. Cuando no se reconoce su plan, conspirando contra el plan de Dios, y en última instancia, el plan de Dios produce dolor. Y el argumento que deseo presentarles a ustedes esta mañana es el siguiente. El plan de Dios va a continuar aun cuando muchos conspiren contra él. Ese es el argumento que deseo presentar. El plan de Dios va a continuar a pesar de que muchos conspiren
contra él. Y eso debe llenar tu corazón de tranquilidad, debe llenar tu corazón de esperanza, debe animarte a continuar jugando un papel secundario en su historia. Ahora bien, vamos a ir al primer punto, cuando no se reconoce su plan. Vamos a leer los primeros 11 versículos de Génesis 27. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él el hijo de su vejez era. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño. Y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Dejémoslo hasta ahí. Mis hermanos, Moisés está escribiendo al pueblo de Israel esta historia y es por algo. Así que Moisés muestra que el trato especial de Dios para con José produce aborrecimiento por parte de su familia. Pero la meditación de su padre hace que las cosas cambien en este entorno. Así que en esta primera escena, donde hay muchas escenas, nosotros vemos que cada vez que José habla, produce aborrecimiento y envidia de sus hermanos hacia él. Es decir, despierta un rechazo constante sobre su persona. Mis hermanos, allí está ese joven que no es culpable de los sueños, porque Dios le está dando a él sueños. Dios está comunicando con este joven. Tiene 17 años, su madre ha muerto, está su padre y están sus madrastras, hermanastros y hermanos. Hermanos, él quizás está allí escuchando un mensaje, siendo receptor de un mensaje, y él simplemente va a comunicar el mensaje. ¿Qué es esto? Esto es la gran comisión. Cuando el rey del reino te comunica a ti un mensaje, tú debes comunicar el mensaje del rey a otros. Y eso es lo que hace José. Pero ¿sabes? ¿Es realmente José culpable acerca del aborrecimiento de sus hermanos hacia su persona? La respuesta es no. Entonces, ¿quién es el culpable? Su padre. Preferencias pecaminosas de parte de Israel o de Jacob hacia la persona de José hace que sus otros hijos le tengan envidia a él. En ningún momento dice que José exigía a su padre que le pusiera a él en primer lugar. No, dice que su padre le amaba más que a sus otros hijos. Y él no era el menor.
El menor era Benjamín. Así que él no era el último que había tenido en su vejez. No era José. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar generando conflictos dentro de la familia debido a las preferencias que podemos tener hacia nuestros hijos. Dice la Escritura constantemente en estos 11 pasajes que lo odiaban, lo aborrecían, tenían envidia, no podían, hermanos, ni siquiera hablarle amistosamente. Imagínate esa familia. Es considerada la familia patriarcal. En primer lugar, Jacob e Israel y los 12 que están allí son considerados como la cabeza de Israel, el ejemplo de toda una nación. Ahí está Moisés hablando a todo Israel y ese Israel amaba a Jacob y a sus hijos. Y ellos están allí escuchando todo este desenlace que ocurre allí. Yo me imagino, por un momento, José, una mañana normal, levantarse, bendición papá, ¿cómo está mamá? Mamá, y va a tratar de reunirse con uno de sus hermanos para dar los buenos días. Y fíjate lo que dice el pasaje, no podía ni siquiera saludarlo. Hermanos, el corazón de estos hombres estaban ya endurecidos hacia la persona de José. El pecado había florecido internamente dentro de sus vidas. Y quizás eso puede ocurrir en la familia, puede ocurrir en la iglesia local, puede ocurrir en una comunidad, en el trabajo. A veces se nos hace difícil poder ir al trabajo, a la oficina, porque el ambiente es complejo. Tratar de saludar a una persona es difícil. Eso mismo ocurre en las iglesias locales. Lo mismo ocurre en las iglesias locales. Eso mismo puede ocurrir aquí en esta iglesia local. Eso puede ocurrir en tu familia y puede ocurrir también en mi familia. ¿Sabes por qué? Porque estamos tratando con criaturas rebeldes y obstinadas. Pero nosotros no podemos tratar de propagar el caos más, como hizo Jacob, como hizo Israel. Así que José simplemente está allí y le dice, hermanos, he tenido un sueño. Hermanos, este muchacho está, yo creo que emocionado, quiere comunicar una verdad. ¿Cuántos de nosotros a veces no estamos emocionados porque queremos comunicar una verdad en la familia, porque queremos comunicar una verdad en el trabajo, en la iglesia? Pero esa verdad, cuando es transmitida a otro que ha endurecido su corazón, no lo ve como una verdad que viene para cambiar el corazón, sino como para endurecer más mi vida. Y José simplemente está allí, quiere hablar con ellos, se le comunica el mensaje y ellos lo primero que vienen y dicen, ¿acaso reinaremos nosotros? ¿Acaso ustedes reinarán sobre todos nosotros? José no ha dicho nada, él no es culpable acerca de nada. Pero sabes, todo esto recuerda también a Cristo. Allí está Él, el Dios que fue enviado entre la humanidad y allí está ese mundo oscuro, ese mundo dañado y Dios llega y nuestro Dios es esa luz que comienza a disipar las tinieblas y ahí está Él. ¿Y sabes lo que hace Él? Lo mismo que hace José, transmitir un mensaje. ¿Y sabes lo que hace su creación? Lo odia mucho más. Tiene envidia acerca de él. ¿Acaso eres tú el Hijo de Dios? ¿En verdad eres tu rey? ¿Recuerdas allí a aquel hombre que le hace la pregunta? Tú lo has dicho. Pero es que cada vez que le hacen una pregunta a Jesús, Él debe declarar lo que es. Pero cada vez que declara la verdad, ¿qué producen los demás? Aborrecimiento, odio hacia su persona. Así que no te desanimes, hermano, si cada vez que tú hablas acerca del Evangelio, lo único que produces es aborrecimiento, envidia y dolor. No importa. Somos llamados ¿a qué? Somos llamados a comunicar un mensaje. Somos llamados a proclamar una verdad. Estamos allí para eso. Ahora, en el primer sueño, José levanta la envidia de sus hermanos. Pero en el segundo sueño, no solamente de sus hermanos, sino incluso de sus padres.
Hermanos, literalmente José ha sido abandonado en su propia casa. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos abandonados en nuestra propia familia a veces? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos abandonados en nuestra propia iglesia local a veces? Pero Él no se desespera. Él es fiel. Él está allí, comunicándole un mensaje. Y fíjate lo que dice la Escritura. Su padre le reprende. Ni siquiera su propio padre, ni siquiera Jacob, Israel, ese hombre que luchó con Dios para que le bendijera, entendía de dónde provenía el mensaje. Pero no es la primera vez que ocurre. ¿Recuerdas aquel muchacho que está en el templo, que fue dejado allí con los profetas? Y llega y va el profeta y le dice, mira, he escuchado tal cosa. Y él dice, ve y duerme, no has escuchado absolutamente nada. Pero luego el profeta reconoce, recapacita y dice, ya va. Si vuelves a escuchar la voz, ven aquí. Algo está ocurriendo. Lo mismo pasa con Jacob, con Israel. Porque el texto dice que él luego reflexionaba, o la Reina Valera dice, meditaba en lo que había escuchado. Muchas veces la verdad del Evangelio, cuando es recibida, sin duda alguna, impacta en nuestras vidas y en nuestros corazones, y nuestro corazón no desea asimilarla. Pero ¿sabes lo que hace el Evangelio? ¿Sabes lo que hace la verdad del Evangelio? Te dice, no importa lo que tu corazón sienta, lo que desea, es lo que debes hacer. Medita en la verdad del Evangelio. Mi hermano, no importa cómo el día de hoy te sientas, si te sientes quizás anonadado, si te sientes perturbado por lo que escuchas, simplemente medita en la verdad del Evangelio. Medita en ella. El Evangelio cambia corazón. El Evangelio es el único que puede darte un corazón nuevo. El Evangelio es el único que puede hacer cosas extraordinarias. Y a pesar de que tú puedes quizás estar hoy día sintiendo esa incomodidad hacia algún hermano, hacia un familiar, hacia algún amigo, compañero, al final Dios puede hacer grandes cosas con tu vida también. Lo puede hacer, mis hermanos. Una vida puede transformar al mundo. Y eso es lo que hace la vida de José. Sin José no viene la promesa. Sin José no hay promesa. Pero sin la promesa no hay salvación. Así que José, sin duda alguna, transforma a su familia porque da vida a su familia. Él, en pasajes que vienen, dice, hey, hermanos míos, no se incomoden porque Dios me ha puesto en este lugar para preservar vidas. José, él no es un dador de vida como la mujer. José es un preservador de vida. Y José está apuntando de manera muy borrosa a nuestro gran Dios, porque nuestro Dios, Él ha de preservar nuestras vidas. En Él nosotros tenemos la seguridad de que podemos descansar en medio de la tormenta, en medio del aborrecimiento, en medio de la envidia. Él está allí. Así que José nos enseña muchas cosas, a pesar de que él no es un tipo de Cristo. Él no es un tipo de Cristo, pero José nos enseña que es un hombre piadoso como Cristo. Una vida piadosa y obediente. Hablando de una forma moral y ética, la vida de José está reflejando y está apuntando a la obra perfecta de Cristo en la tierra durante sus 33 años. Una vida perfecta y obediente, activa hacia el Padre, que se nos da también a nosotros hoy. Así que toda la obediencia de Cristo, el Padre hoy la está viendo también en ti y en mí. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido vestidos con Él. Así que no solo una vida puede traer transformación. Si esa vida está rendida al Creador del universo, esa vida puede hacer estrago. Hermanos, si todos nosotros aceptamos hoy día, como lo dice Darren Miller, la totalidad de la bendición de Dios y guardamos sus mandamientos a cabalidad, ¿sabes en qué nos vamos a convertir? En grandes hombres de nuestra generación. Nuestra generación hoy necesita hombres piadosos como José, como Cristo. Nuestra generación hoy necesita réplicas de Cristo en un mundo caído.
No puedes quedarte o no podemos quedarnos en nuestro pasado o en nuestros pecados o en el trauma. Nosotros debemos seguir avanzando y debemos reconocer de que hay suficientes ejemplos en la Escritura que debemos tomar para vivir para Él. No reconocer el plan de Dios es lo peor que nos puede pasar. Pero aun cuando la mayoría no reconoce su plan, siempre habrá uno que lo va a reconocer. Siempre. No lo olvides. La mayoría no va a reconocer el plan de Dios, pero tú puedes hacer la diferencia si estás rendido a sus pies. ¿Recuerdas una frase de la adoración esta mañana? Rendido a sus pies, estás seguro. Así que rendido a sus pies, puedes transformar vidas. En segundo lugar, mis hermanos, veremos conspirando contra el plan de Dios. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 28. Conspirando contra el plan de Dios. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel, o Jacob, dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Ay, qué historia, se pone cada día más complicada. No solamente le aborrecen, ahora las cosas se ponen más complejas. El pecado está floreciendo realmente, está dando fruto el pecado. Moisés de forma muy detallada informa cómo los hermanos de José conspiran contra él para matarle, pero Dios obra de una manera extraordinaria para librarle. En esta escena, que hay muchas, nosotros vemos que Dios utiliza a Rubén, a Judá, un pozo sin agua, que eso es muy extraño,
y a la familia de Abraham, Ismael, para resguardar la vida de José. Hermanos, nuestro Dios sin duda alguna hace cosas que solamente a Él se le pueden ocurrir. Solo se le puede ocurrir a Él. Vemos a un José que está allí, un padre que aún no ha entendido que él ha sido el promotor de la división y del problema que realmente existe en la familia, y que decide llamar a José para ir a verificar cómo están sus hermanos. Recuerda, tiene 17 años y es uno de los menores. No es el menor, pero es uno de los menores. Y uno de los menores tiene que verificar cómo están aquellos. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que José le informa a su padre de qué es lo que estaban haciendo sus hermanos, José siempre dice: Jacob, papá, están haciendo cosas muy malas. Quizás tú digas: José es un chismoso. No, José está haciendo su trabajo, está informando. Hermanos, cuando las cosas no van bien, tú debes decirlo. No con la intención de destruir, sino con la intención de poder ayudar y restaurar. José comunica esto a su padre porque él ve que sus hermanos están en un peligro. Y llega a ese lugar y ¿sabes lo que ocurre? No consigue a nadie. ¿Sabes lo que fuera hecho José? Se fuera devuelto a casa de su padre y le dice: papá, al lugar que me dijiste no están. Hice lo que me dijiste, pero no están. Pero apareció un hombre. Dice la escritura que estaba dando vuelta y vuelta perdido. José literalmente estaba perdido en ese lugar donde sus hermanos tenían que estar. Un hombre que está perdido dando vuelta, la única solución que tiene es volver al lugar donde está seguro. Notificar y ya no queda de su parte. Nuestro Dios, porque fue Dios, coloca a un desconocido allí, o se lo consigue, y este desconocido no solo es que Dios lo coloca, sino que le informa a José dónde están sus hermanos de manera acertada. No porque sus hermanos le dijeran o porque eran amigos de sus hermanos, sino porque de manera providencial, no solamente Dios coloca a este hombre, sino que Dios permite que este hombre escuche a dónde van sus hermanos. Dios obrando de forma que Él quiere. A veces queremos: no, quiero que salga así, es así, así como se tienen que hacer las cosas, porque así, estos son los pasos. Dios dice: no, no es así, es así. Y no entendemos. Y allí está Él. Este hombre llega, escucha la información, ve y le dice: bueno, tus hermanos se fueron a aquel lado. Hasta ese momento José podía devolverse a su padre y decirle: papá, mis hermanos no están en el lugar que dijeron que iban a estar, sino que se fueron a otro lugar. Eso me lo informó una persona. Y no está siendo chismoso, está diciendo la verdad. No, Dios coloca, porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Coloca ese deseo en José para ir al lugar donde supuestamente están sus hermanos. ¿Y qué pasa? Sí, allí están sus hermanos. Allí están ellos. Hermanos, vamos a ponernos en el lugar de José. Tus hermanos te odian, sabes que dentro de la familia, incluso estando con papá y con mamá, a veces las cosas se ponen difíciles. Ahora tú, estando en un lugar solo, alejado de tu papá, de tu casa, con gente que te odia, que te aborrece, tú irías. Yo no iría. Es una muerte segura. Ir a un lugar donde todos me odian y donde procuran matarme, eliminarme, no es un lugar seguro. Y eso te sigue recordando a quién: Cristo. Él está cómodo y seguro allá en el cielo, en su lugar, en su mansión, en su trono, y de repente llega el Padre y le dice: hey, ve a ver dónde están estas criaturas rebeldes y obstinadas. Llégate allá. Y Jesús, tal cual como José, hace caso y dice: bien, Padre, ahí voy. Bien a este lugar. ¿Qué hay en este lugar? Gente que procura no solamente aborrecerle, que tiene envidia, sino que lo odia, literalmente lo odia. Quieren darle muerte a Jesús. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Que cuando José llega y dice: vamos a ver
si el niño de los sueños, realmente se le cumplen los sueños. Porque aquí estamos nosotros para conspirar contra el plan de Dios. La Reina Valera dice, conspiraron contra él. Así que toda persona que no se somete al reino de Dios está conspirando contra el rey. Cada pecador está hoy día en una postura como la de los hermanos de José. Conspiran contra el plan de Dios. Y José simplemente debe ser atrevido, osado, y llega allí. Hermanos, los conseguí. No, no es otro sueño, simplemente papá me mandó a este lugar a buscarlo, no los conseguí, me dieron la información y aquí estoy. ¿Cómo están? Y sus hermanos, dice la escritura, que ellos, fíjate todo lo que hay allí, cuando lo ven, todo lo que provoca, tramaron contra él para matarlo, conspiraron contra José para eliminarlo. Fíjate lo que dice, venid, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos que una fiera lo devoró. Ya el pecado está avanzando. Ya no se trata simplemente de un resentimiento en el corazón emocional, no, ahora se trata de un pecado que florece. Ya se trata de algo que está saliendo a la luz. José no sabe absolutamente nada. Pero ¿sabes quién aparece de repente? Rubén. Hermanos, de manera providencial está Rubén allí. Pero ¿quién es Rubén? No te olvides del pasado de Rubén. Rubén fue el hombre que se acostó con una de las mujeres de su padre. Rubén es el hombre que en los capítulos que siguen va a quedar fuera de la herencia a causa de ese pecado. A pesar de lo mal o de lo infiel que seamos nosotros hoy día, a pesar de la poca fidelidad que le tengamos a nuestro Dios, Él puede utilizarnos para su gloria. No creas que no eres suficiente. Eres suficiente para estar simplemente allí, siendo un instrumento, como dice Paul Trill en su libro, en las manos del Redentor. Allí está. Rubén tiene la oportunidad de hacerlo. Algunas personas dicen que Rubén lo hace para recuperar el favor de su padre. Yo no lo sé porque la escritura no lo dice. Así que voy a creer de que se trata de que de manera providencial Dios toma a Rubén para que Rubén proteja a su hermano. Porque la escritura dice que lo hizo con la intención de librarlo de la muerte. Lo demás sería especulación, si realmente quería recuperar el primer lugar o no, no lo sabemos, pero el punto es que este hombre, que en el pasado hizo cosas malas, en ese momento está haciendo cosas buenas. No importa cuánto daño hayamos hecho en el pasado. No vivas del daño del pasado. No podemos seguir viviendo del pasado, hermano, porque vamos a ser personas estériles, frustradas, acomplejadas, sin crecimiento. Lo que hicimos en el pasado estuvo mal. Hagamos algo en el presente. Rubén lo hace. Tengo la oportunidad de salvar a mi hermano. Y yo lo voy a hacer. Yo voy a proteger a mi hermano. Y allí está él. Ahí está Jesús. Yo puedo protegerlo. Puedo salvarlo. Yo me voy a ir así. Hermanos, nosotros hoy somos llamados a lo mismo. Somos llamados a arriesgarnos. Somos llamados a procurar el bienestar de otras personas. Somos llamados a eso. Pero eso no es suficiente. Rubén salió para algún sitio, para algún lugar fue. Ahí dice la escritura que ellos llegaron y lo arrojaron en un pozo. Versículo 24. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Pero Moisés no solamente termina el pasaje allí, sino que Moisés le muestra al pueblo de Israel que hay algo más que decir. Y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Los versículos anteriores dicen, busquemos uno de los pozos y lancémoslos ahí. Pero no dice busquemos un pozo sin agua. No, los pozos tenían agua. Pero nuestro Dios, no sé, pero Él parece que vació el pozo y cuando lo vacía, lo lanza. Y José no muere. Hermanos, José en ese momento está sintiéndose dañado. José se siente mal. José no solamente está siendo perseguido por su familia, le han quitado y arrebatado su túnica favorita. José está sintiendo allí
el, el, que su familia son sus enemigos y ahora él está sintiendo que está siendo abandonado por los suyos. ¿Cómo crees que tú y yo nos sentiríamos en ese lugar? La gente que tiene que protegernos es la gente que nos está hundiendo. La gente que tiene que amarnos es la gente que nos está odiando. Allí está Jesús. La creación que debería estar al servicio del rey. Esa creación que se ha vuelto rebelde en contra del rey. Y ahí está Jesús. No está rindiéndose. Allí está Él pasando por una tentación fuerte. Allí está Él siendo traicionado por sus discípulos. Allí está Él siendo vendido por uno de los suyos. Allí está Él en la cruz diciendo, aparta de mí esta copa. No puedo continuar. Pero no, no, Padre, si mi vida se caracteriza por algo, es por una vida obediente. No sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Allí está Jesús, hermano. Y Jesús nos exige a nosotros que la forma como Él vivió, tú y yo debemos seguir. No importa lo que aparezca, una enfermedad que nos está matando, arruinando, y tú quizás puedas preguntarte, pero ¿por qué, Señor? ¿Sabes lo que va a ocurrir luego? Vas a decir, gracias, Señor, allí está. El pozo está vacío. Nuestra vida se está quedando vacía. Nuestra salud se está deteriorando. Nuestra iglesia está pasando por los momentos más complicados. Allí está Jesús. José lo entendía. Allí está Él, allí está Dios. Y no solamente en todo tecnología. De repente nuestro Dios, ¿sabes a quién toma? A los descendientes de la hija de la esclava, de aquella mujer, Ismael, producto de algo que nunca debió haber ocurrido. Abraham nunca debió haber tomado a esa mujer. Abraham tenía que confiar en la promesa, en lo que Dios había dicho. Su mujer, de manera apresurada, hace que las cosas se pongan más complicadas. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios toma de esa descendencia, que no es parte de la promesa, para cuidar la simiente, para cuidar su promesa. Allí están los ismaelitas. Ellos van allí rumbo a Egipto, no tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen nada que ver con Cristo, no tienen nada que ver con la promesa, pero allí están. Allí están ellos. A ellos no les interesa Jacob, a ellos no les interesan esos hombres en ese lugar, ni ese hombre que está allí en ese pozo, pero allí está Dios. En las cosas que ni siquiera nos imaginamos, allí está Él. Dios está en ese momento cuando te sientes solo y que vas en el bus, allí está Dios colocándote a un inconverso al lado tuyo, animándote. Cuando no hay nada y nadie en tu iglesia que pueda escucharte, animarte, Dios utiliza un hermano de otra iglesia, allí está Él. No se trata de tu iglesia, no se trata de tus hermanos, de tu familia, se trata de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Se trata de que Él utiliza instrumentos. Él utiliza lo que quiere utilizar, hermanos. Y ahí van los ismaelitas, quizás ni siquiera sabían de que ellos eran parte de su otro hermano. No lo sabían quizás, o quizás sí, pero allí están. ¿Y sabes lo que hacen los hermanos? ¿Sabes quién promueve todo esto? Judá. No solamente Rubén habla allí, sino que versículo 26, hermanos, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él. Así que Dios no solamente utiliza a Rubén, un hombre malo, sino también utiliza a Judá para que José sea protegido. Pero fíjate la manera como se hace la transferencia con José. Quiero 20 piezas de plata. Muy parecido con Jesús, ¿cierto? Claro, 10 más, 30 piezas de plata. Hermanos, aquí todavía seguimos viendo no solamente la providencia de Dios, no solamente la protección de Dios, no solamente el cuidado de Dios, sino que vemos también lo que ocurriría con este Dios. No solo sería traicionado, sería vendido por 30 piezas de plata. ¿Esto es lo que valgo? Criaturas, ¿esto es todo lo que yo valgo? Y Judas dijo, sí, eso es todo lo que valgo.
esas 20 piezas de plata no le sirvieron, a sus hermanos para protegerse de la hambruna que nuestro gran Dios estaba a punto de mandar a toda la tierra. Pero allí está este hombre. Mis hermanos, la preservación de la vida de José era esa garantía de la continuidad del plan de Dios. El plan de Dios iba a continuar con un pozo sin agua, con un Rubén intercediendo, con un hombre desconocido, con un Judá también que está allí. El plan de Dios iba a continuar. Conforme construimos el reino de Dios, Darron Miller dice lo siguiente: nuestros planes deben estar basados en el modelo del bien establecido por Dios. Si tú y yo tenemos el deseo de construir su reino, si tenemos el deseo de que su reino avance, no solamente debe quedar aquí en nuestro cerebro. Suficiente conocimiento acerca de composición bíblica, acerca de la expansión del reino, muchos de nosotros tenemos. El punto no está en el conocimiento que tengas, sino cómo ese conocimiento se hace una realidad en las acciones que nosotros podemos hacer el día de hoy. Así que lo que nosotros debemos hacer, según Darron Miller, es que nuestros planes deben estar basados en el modelo del bien establecido por Dios. De lo contrario, mis queridos hermanos, estaremos conspirando contra su plan. Seamos de aquellas personas que realmente podamos trabajar para Él. Y si el día de hoy quizás te examinas tu vida y encuentras que no estás trabajando para Él, siempre hay tiempo. Es el momento. Y Dios a través de este sermón y de este fragmento de pasaje, ¿sabes lo que te dice? Te dice igual que Rubén. Ya, en el pasado lo hiciste mal. En este presente, hoy, debes hacerlo bien. Así que somos animados cada uno de nosotros a hacerlo de manera correcta. Cada uno de nosotros somos llamados a trabajar para Él, a vivir para Él. Dicho esto, quisiera pasar a la última parte, que ya por título, el plan de Dios produce dolor. El plan de Dios produce dolor. Vamos a leer el versículo 29 hasta el 36. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si esta es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mis hermanos, Moisés enseña cómo el pecado sigue en aumento cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Pero nuestro Dios, a través del dolor, da continuidad a este plan hermoso y maravilloso que tiene como fin reunir todas las cosas en la promesa. Fíjate lo que ocurre allí. Rubén está desesperado, dice: ¿cómo yo iré ahora a mi padre? Él es el primogénito. Hermanos, Rubén tenía que dar la cara por todo. ¿Cómo yo voy a llegar allá a casa de mi padre? Y sus hermanos idean otro plan. El primer plan le sale muy malo, que es lanzarlo al pozo para que muera. Ellos quieren matarlo, no pueden matarlo. Dios cambia los planes de ellos y terminan vendiéndolo. Sigue con vida. El soñador sigue con vida y es probable que sus sueños se cumplan de verdad. ¿Ok? Por ahí. Ahora bien, en esta segunda parte, estos hombres que han visto el fracaso de su plan,
Continúan planificando. No se cansan. ¿Pero por qué? Porque su corazón sigue igual. Mis hermanos, mientras tengamos un corazón que sigue obstinado, rebelde y dañado, seguiremos igual. Necesitamos un cambio de corazón. El problema radica es allí, en el corazón de cada uno de nosotros. Rubén acepta la planificación de sus hermanos. ¿Qué es lo que hacen sus hermanos? Y él, engañar a el engañador. El engañador ha sido engañado por sus hijos. ¿Recuerdas a Jacob quién era? No, si no hemos olvidado el pasado de Rubén, tampoco olvidemos el pasado de Jacob. Jacob le ha robado la primogenitura a su hermano Esaú, que es el primero. Y Jacob cree que se ha salido con la suya. Lo engañaron allá cuando quería a Raquel y le dan a Lea, y él seguramente dice, este es el resultado de mi engaño. No, todavía falta. Y es que sus hijos lo engañan. Bueno, agarremos la túnica, preparémosla, vamos a diseñar y enviámosla a nuestro Padre. Fíjate cómo actúa. La Reina Valera dice que, igual que esta versión, dice que al enviar la túnica, fíjate la frase que dice Moisés, examínala para ver si es la de tu hijo. No dice nuestro hermano. No dice nuestro hermano. Si no lo dices, ¿por qué? Porque todavía su corazón está dañado. Ellos están tratando de ser buenos. Están tratando de arreglar las cosas. Pero no, realmente no lo quieren arreglar. Padre, examínala si es la de tu hijo. ¿Y sabes lo que dice Jacob? Jacob tampoco ha entendido de que él ha sido el culpable por la preferencia pecaminosa hacia José. ¿Sabes lo que dice Jacob? Sí, es la túnica de mi hijo. Todavía no entienden. No entienden. Y Dios, a pesar de que este grupo no entiende, Dios sigue avanzando y avanzando y avanzando en su plan. Llegan y ellos lo venden. ¿Y a quién lo venden? Nada más y nada menos que a Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia. José se ha introducido en un lugar que ni siquiera él se imaginaba. ¿Sabes quién lo recuerda? Esteban, el primer mártir. En medio de toda esa historia, Esteban dice, y José fue vendido por sus hermanos. Pero también el salmista nos recuerda que José fue vendido por sus hermanos y colocado en un gran lugar y que Dios fue el promotor de la hambruna que envió. Nuestro Dios trabajando. Quizás la gente de ese momento dice, tengo hambre, ¿qué ocurre? No consigo alimento. ¿Y sabes quién está haciendo todo eso? Dios. Dios está haciendo todo eso. Pero ¿sabes quién está aprendiendo en todo este proceso? No es la mayoría. Es José. Está allí, hermanos. Si sigues leyendo te darás cuenta que es luego arrojado a una cárcel por aquel hombre que tanto lo estima y a quien él tanto ama, Potifar, debido a una calumnia. José no termina, hermanos. Parece que José ha nacido un martes 13. Parece que toda la plaga viene hacia su vida. Pero este hombre, en medio de todo lo que está ocurriendo, él ve oportunidades para que Dios, él y solamente él sea exhibido. Llegan dos hombres a ese lugar, cuenta e interpreta sus sueños y José está allí diciendo, gracias Señor, gracias por lo que va a ocurrir. Y lo olvidan nuevamente. Hermanos, va a ser extraordinario poder compartir con ustedes todo lo que viene a partir de este capítulo, porque vas a ver a un José como un Jesús pasando por circunstancias adversas, pero un Dios que lo sostiene, un Dios que está allí ayudándolo. Por eso esta parte se llama el plan de Dios produce dolor. Dolor en la vida de sus escogidos, dolor en la vida de sus súbditos, dolor en la vida de aquellos que realmente le aman.
Jesús ama a su Padre, ama su creación y la única opción que tiene para reunir todas las cosas es el dolor, la cruz, ir a ese lugar. Una persona que no ha experimentado el amor de Dios jamás podrá traer consuelo en el dolor. ¿Has leído lo último que dicen estos pasajes? Las hijas y los hijos de Jacob, al ver cómo su padre está prácticamente descomponiéndose, muriéndose, está totalmente afligido, ellos van a tratar de consolarlo. ¿Y qué hace Jacob? No me consuela. Es imposible que una persona que no ha experimentado el consuelo divino pueda consolar a pecadores. Es que imposible, no puedes. Pero si nosotros esta mañana hemos sido consolados, hermanos, si hemos sido consolados por nuestro gran Dios, no es posible que nosotros no seamos consoladores. Como mi hermano hace muchísimo tiempo lo decía, de corazones, afligidos y dañados. Me recuerdo de esa predicación en aquel gran libro de Filipenses. Confortadores de corazones. Es inaudito que nosotros, que hemos sido consolados por nuestro gran Dios, que hemos visto cómo Él ha experimentado este dolor para salvarnos a nosotros y para redimir todas las cosas, ahora nosotros que hemos sido capacitados con lo que Él nos ha dado, nosotros no confortemos el corazón. Pero si no lo has hecho, o si no lo hemos estado haciendo, hoy somos llamados a hacerlo. Fíjate cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad nuestro Dios dirige hacia nosotros. Y eso lo hace hoy. Por eso quisiera terminar con 2 resoluciones. En primer lugar, amado hermano, recuerda que aunque seas aborrecido por los tuyos, Dios trabaja para librarte según su plan. Hermano, recuerda que aunque seas aborrecido por los tuyos, por la persona que más ama, por tu amigo, por la persona que tuviste años compartiendo con él y te ha traicionado, recuerda, Dios hoy está trabajando en tu vida para librarte, para sanarte, para redimirte, según su plan, no según el tuyo. Es según su plan que te va a librar, no solamente para que tengas salvación, sino para que tu corazón sea sanado, para que tu mente ahora sea una mente saturada de Cristo. Querido amigo, el corazón que se opone al plan de Dios jamás traerá verdadero consuelo en el dolor. Si tú hoy no has recibido el consuelo de Dios, tú no puedes ofrecer consuelo a un pecador. Tú necesitas urgentemente del Dios de José, del Dios de sueños, de ese Dios que libra y trabaja para salvarnos y también para reunir todas las cosas en Él. Recuerda que su historia tiene como fin un solo objetivo: reunir todas las cosas en